tardes. Damos inicio a esta segunda mesa del quinto seminario Diálogos del Sur con la temática de la cultura y el arte como herramientas de transformación social espacial. Este seminario se produce en el marco del 13º Festival Musical Chiloé. Voy a mencionar también, ¿no es cierto?, nuestros organizadores y patrocinadores, Codarte Chiloé, junto al Programa de Estudios en Músicas Actuales de América Latina Antara del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y patrocinan el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma de México, UNAM, el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras de Morelia, la maestría en creación musical, artes tradicionales y nuevas tecnologías y la licenciatura en música autóctona, clásica y popular de América de la Universidad Nacional de 13 de Febrero, Argentina, y financia el Gobierno Regional de los Lagos, FNDR, Fondo 6% de Cultura. Les recuerdo que el proyecto Diálogos del Sur es una invitación para la articulación de un espacio de reflexión, debate y conceptualización sobre el fortalecimiento de las identidades locales a través de la música en tanto manifestación simbólica de pertenencia y agente de transformación social. Voy a pasar ahora a presentar a nuestros invitados y partiré primero por Karen. Buenas tardes, Karen, ¿cómo estás? Parece que estás muteada. Ahora sí. Ahora Gracias, sí. Ale. Feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo la experiencia desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bien. Karen es intérprete musical, convención en instrumento principal y magíster en comunicación y periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso. Desde el año 95 trabaja en el desarrollo de proyectos culturales de esta universidad, en la gestión, desarrollo y sostenibilidad de sus conjuntos estables, la orquesta de cámara, el coro de cámara y el conjunto folclórico, como también en los ámbitos de vinculación artística y cultural de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Está con nosotros también Alejandro Iglesias Rossi. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, ¿cómo estás, Alejandro Alejandro? bien, gracias. Un placer otra vez tenerte acá, Alejandro. Él es compositor, director de orquesta de instrumentos y nuevas tecnologías, licenciatura y magíster en creación, músicas tradicionales y nuevas tecnologías de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Sus obras han sido interpretadas y difundidas alrededor del mundo en las grandes salas de concierto, así como en radio y televisión. Algunos ejemplos como el Carnegie Hall, el Centro Georges Pompidou, la Ópera de Oslo, el Lincoln Center y el Teatro Colón, la Filarmónica de Varsovia, el Concertgebouw de Ámsterdam y el Queen Elizabeth Hall de Londres, entre otras, como también en radios y televisiones como la BBC, la Televisión Nacional de Polonia, New Zealand Radio, Radio Francia, y Radio Nacional de España, etc. También, ¿no es cierto?, su música ha sido tocada en festivales de música clásica contemporánea, Berlín, la Bienal, Festival de Orleans, los Dresde Tage, Festival de Otoño de Varsovia, Foro de Música Nueva de México, etc. Ha recibido diferentes premios y distinciones internacionales por sus obras. Rodrigo Sigal, de México. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a todos. Gracias, Alejandro. Rodrigo es compositor y gestor cultural, profesor titular en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde es coordinador de la licenciatura en Música y Tecnología Artística. Desde 2006 es el director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, desde donde coordina diversas iniciativas de creación, educación, investigación y gestión cultural relacionadas con el sonido y la música. Obtuvo un doctorado en la City University de Londres y un postdoctorado de la UNAM, así como un diploma en gestión cultural de la UAM-BIT. Es candidato a investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y desde hace más de 20 años es parte del proyecto Lumínico y director del Festival Visiones Sonoras y editor de la revista Ideas Sónicas. Edgar Girtán, compositor originario de Nueva Jersey, Estados Unidos de Norteamérica y residente en el sur de Chile desde el 2012. Es licenciado en Educación Musical y magíster en Composición y Teoría Musical en la Universidad de Rutgers. Entre el 2012 y 2016 trabajó como músico independiente en Nueva York, enseñando en escuelas públicas y ocupando un cargo de organista en la Iglesia Episcopal de Allendale, Nueva Jersey. En 2017 se muda a Puerto Montt, Chile, para enseñar en la American School y desde el 2019
realiza un doctorado en la con David Feller en la Universidad del Estado de Nueva York, en Buffalo, y actualmente dirige la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Bienvenido, Edgar. Gracias. Y finalmente, Gastón Arce. ¿Cómo está, Gastón, desde Bolivia? Un saludo para todos, un gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias, Gastón. Gastón es compositor, director de orquesta, investigador paceño. Estudió composición bajo la guía del renombrado compositor argentino Mariano Etkin y dirección orquestal con Mario Bensecri y Guillermo Scarabino en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. El año 2001 obtuvo una beca para realizar una residencia en composición en la musicografía. Ha sido fundador y director de la Camerata Moderna, la Sinfonieta Loyola, el Ensamble Petra y el Ensamble Taqui. Ha sido cofundador de los festivales bolivianos de música contemporánea. Es director invitado de la Orquesta del Movimiento Sinfónico del Alto y su música consta de más de 70 obras y es interpretada regularmente dentro y fuera de Bolivia. Como vemos, tenemos, ¿no es cierto?, yo diría una mesa realmente muy atractiva de invitados. Y bueno, vamos a entrar a esta temática. Y como les decía, una pregunta que creo, ¿cierto?, es válida para todos ustedes porque de alguna manera también hay que contextualizar desde dónde estamos hablando nosotros. De manera tal de que quien quiera comenzar, porque yo creo que va a tener que ser respondida por varios de ustedes, ¿no? ¿En qué están hoy las llamadas músicas y actuales y contemporáneas académicas en sus respectivos países? ¿Y qué las diferencia de otras músicas para que se entienda de lo que estamos hablando hoy día, ¿no? Mucha gente habla de música contemporánea, de músicas actuales y pareciera que todo entra, ¿no es cierto?, dentro de este concepto. De manera tal de que en esta mesa, ustedes que son compositores que han sido formados, ¿no es cierto?, en la academia, para dar, ¿no es cierto?, yo diría una suerte de contextualización que sería interesante saber y conocer qué es lo que ustedes piensan hoy de lo que están, ¿no es cierto?, la creación contemporánea. ¿Puedo, puedo comenzar? Por favor, Rodrigo. Brevemente, creo que es interesante porque justo, por lo menos en la experiencia del trabajo que yo veo desde México, a través de la UNAM, por supuesto, y del CEMAS, de todos los artistas y jóvenes que pasan, me parece que los últimos, yo diría unos 10 a 15 años, personalmente he notado como justamente una desaparición de esta idea de encasillar el trabajo, no nada más de música actual y música contemporánea, como comentas Alejandro, sino incluso la idea o concepto del compositor mismo. Creo que eso es algo que por lo menos en los chicos, chicas que están comenzando todos los programas, la licenciatura y el trabajo en la UNAM, y que empiezan a traer hacia, o empiezo a descubrir yo a través de ellos y de ellas los actores que les parecen interesantes en la música, como que se ha borrado un poco y entiendo ahora que son artistas que utilizan, en nuestro caso, las tecnologías o la música, el sonido como método de expresión, pero están igual metidos en la danza, están metidos en la interpretación, por supuesto, están metidos en cuestiones sociales de trabajo comunitario, en donde algunos utilizan el sonido como parte fundamental. Entonces, creo que lo que se ha borrado mucho es esta idea que probablemente generaciones anteriores, como la mía, teníamos del compositor con una influencia europea, del compositor que está explorando las tradiciones locales. Creo que eso se ha ido borrando y los veo llegar con un interés y una dinámica mucho menos fragmentada y mucho menos ubicada en definir su identidad a partir de lo que no hacen. Y eso me ha llamado mucho la atención y creo que es como una tendencia, por lo menos que veo muy reciente aquí en el CEMAS, ¿no? Alejandro, y en el caso, por ejemplo, argentino, que ha sido bastante, yo diría, icónico, ¿no es cierto?, hacia el sur del continente, ¿no?, la presencia de los compositores, ¿no? Y esta idea tan relacionada con Europa.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Rodrigo, pero como vos sabés, siempre yo me enfoqué en lo que fue la idea de Rigma, ¿no? Mi problemática siempre ha sido la de esta cuestión de la creación aliada a una búsqueda identitaria, para decirlo de alguna forma, que en realidad se trata de una búsqueda personal, que por supuesto, como diría Rodolfo Kusch, siempre está enmarcada en una geocultura. Desde ese punto de vista, yo veo que estamos en la misma situación que estábamos en el momento que creamos RICMA con Gastón y con vos. Eso no veo que haya evolucionado mucho. Por un lado, en relación a la cuestión de paradigmas, ¿no es cierto? El norte sigue siendo el modelo a seguir y lo que se haga en el norte tiene connotaciones de piedra filosofal. Pero es cierto esto que dice Rodrigo, esto es por un lado. Por el otro lado, yo también remarco esto que dice Rodrigo, que empezamos a ser parte de un mundo que ya no es. Esta cuestión de los compositores y una cierta aura que generaba el hecho de estudiar composición, digamos, ha desaparecido. Creo que es un fenómeno bastante amplio, que creo que lo que podemos hacer es constatarlo. ¿En qué va esto a desarrollarse? ¿Cómo va a seguir a futuro? Si eso es positivo o negativo, no tengo la menor idea, pero el mundo en el que nosotros nos formamos, en el Conservatorio de París, la música electroacústica, no existe más. Así como nosotros nos formamos como músicos electroacústicos trabajando con cintas magnéticas y el corte, y hoy a nadie se le ocurre hacer un crossfade con corte de cinta porque está 45 minutos cuando lo hace en un segundo, ese mundo ya no existe más. Evidentemente está en nuestra capacidad de asimilar el cambio de los tiempos, el lograr que eso vaya hacia algo positivo, digamos, ¿no es cierto? Pero evidentemente es un fenómeno que está ahí y que nos trasciende y en el que lo único que podemos hacer es acompañar. Eso por un lado sería la otra vertiente. Y yo tengo que decir que como yo estoy muy sumergido en el trabajo dentro de la universidad y la orquesta y los instrumentos autóctonos, la recuperación de las tradiciones nativas, eso hace que yo, digamos, también esté en un ambiente con mis alumnos y con los miembros que es completamente diferente que el que se genera dentro de lo que llamaríamos hasta el día de hoy el ambiente de la música contemporánea. Esto es, estamos haciendo investigación, recobrando nuevos instrumentos, buscando nuevos paradigmas dentro de esta visión. Entonces mi visión es mucho menos amplia que la que tiene Rodrigo, que realmente lo que ha hecho en el SMAS es único y permitió que creadores de todas las disciplinas y de todo el mundo, pero fundamentalmente de Latinoamérica, se junten, y él es como el testigo por excelencia de esta metamorfosis, ¿no? Y Gastón, interesante, ¿no es cierto? No solo creo si bien es cierto el tema de la mesa, ¿no? Pero a nosotros, ¿no es cierto?, tenemos una historia complicada con Bolivia, ¿no? Y curiosamente, desde que estábamos en RICMA, siempre la idea fue cómo nos potenciábamos y nos relacionábamos más, ¿no? De manera que para mí, personalmente, me resulta muy importante, por ejemplo, estar en contacto, fíjate, con Bolivia, porque además tengo un cariño personal por ese país, ¿no? De las veces que he ido, que son ya 3, ¿no?
siempre lo he encontrado un país fascinante, ¿no? No sé, me ha capturado desde siempre, ¿no? Desde muy joven. De manera de que también es interesante saber qué ocurre allá, y lo podemos comentar después en función, fíjate al caso de Perú, donde está José, que me parece que son dos cosas que estando tan cerca, no están tan cerca, ¿no? Musicalmente hay una cosa especial ahí, ¿no? Y en Bolivia encuentro que hay una conexión con la raíz, ¿no es cierto?, mucho más profundo que la Academia de Perú con su propia música, ¿no? Pero es una opinión que puede ser completamente equivocada, ¿no? Pero es una visión que tuve yo desde a una década atrás. Así que, por favor, para saber qué opinas tú, ¿no es cierto?, desde Bolivia. Bueno, gracias Alejandro. Alejandro Iglesias Rosis también, a Rodrigo, a toda la mesa, otra vez un abrazo acá desde esta tierra andina. Evidentemente, primero quería un poquito manifestar lo que tú preguntabas, ¿no? Es decir, ¿cómo es hoy día, dónde nos situamos respecto de esto de las músicas contemporáneas? ¿Qué es hoy día lo contemporáneo? La época en que estudiábamos, o por lo menos, y mucho, incluso tiempo después, lo contemporáneo de pronto estaba, esto que decía Rodrigo, ¿no? Del tema de que de pronto el encasillamiento, ¿no? De que la música contemporánea se encasillaba en aquello que tuviese que ver con ciertas rupturas, por ejemplo, con ciertas sonoridades como la disonancia, la experimentación, el ruido, etcétera, ¿no? Todo eso era parte, eso era lo que a nosotros eso era lo que nosotros relacionábamos con lo contemporáneo, ¿no? Esta cosa que que en general al gran público, tanto de lo popular como de lo clásico, no le cuadraba del todo, porque se alejaba de sus propios paradigmas, ¿no? Hablando de paradigmas, de lo que es la música, ¿no? Pensando en esta formación que nos han dado desde tiempos de la conquista, ¿no? De que la música es la melodía, armonía, ritmo, ¿no? Y de pronto esto no. Ahora yo pienso que hoy día ese paradigma, ese encasillamiento de lo contemporáneo dentro de lo que es la disonancia, lo experimental, etcétera, eso también es algo que se ha roto y que ha desaparecido, ¿no? Es decir, hoy día, si hoy día me preguntas qué es mi opinión sobre lo contemporáneo, qué podría yo decir qué es la música contemporánea, realmente no sabría qué decir, ¿no? De pronto es todo. Puede ser desde una pieza en do mayor hasta un experimento sonoro, hasta, bueno, todo lo que uno puede imaginarse. Entonces yo pienso que eso se ha abierto de una manera positiva, ¿no? Y en ese ambiente es que los jóvenes, las nuevas generaciones, están creciendo y están aprendiendo, ¿no? Obviamente, no podemos escapar de esta globalización y del Internet y de que hoy día tenemos un acceso inmediato a todas las músicas del mundo y de cualquier cultura y de cualquier región. Cuando era estudiante en la universidad allá en La Plata, ciudad de la cual guardo un recuerdo lindísimo, bueno, yo tenía, como has leído en mi hoja de vida, que yo estudié con Mariano Etkin, que todos allá lo conocen muy bien y ha sido un gran maestro y un gran compositor, ¿no? Y entonces, obviamente, escuchando algunas músicas que siempre el maestro te trae para que escuches como ejemplos en tus clases de composición o en clase de, qué sé yo, en clase de historia, eh, era muy difícil que nosotros accedamos a ella, a esa música. Por ejemplo, había que pedirle al profesor que si nos podía proveer una grabación de la pieza para poder escucharla, porque no había forma de conseguirla, a menos que le hicieras pedir, digamos, a Estados Unidos o algún otro lugar, ¿no? Estaba de moda en aquel momento, por ejemplo, las obras de Ligeti, ¿cierto? El gran Ligeti estaba de moda y todos mis compañeros se morían por conseguir, nos intercambiábamos partituras de Ligeti, grabaciones. Pero bueno, ese mundo, como decía Alejandro Iglesias, todo ese mundo en el que hemos crecido, en el que nos hemos formado, bueno, ha estallado, ¿no es cierto? No existe más, ¿no? Los chicos no tienen ya ese conflicto. Yo no llevo ya a mis clases una pila de CDs, ¿no es cierto? Ni les pido que fotocopien otras partituras, porque ellos ya lo escuchan, o sea, ellos simplemente entran al YouTube y escuchan eso y mucho más. Y de cada obra escuchan 100.000 versiones, ¿no? Ahora, para no irme mucho del tema y para volver al tema esto de lo que pasa en Bolivia,
Durante mucho tiempo, y también ha sido mi preocupación, y creo que ha sido la preocupación también de Ritma en el momento que imaginamos este sueño de crear un movimiento latinoamericano destinado a recuperar identidades, etcétera, o de afirmar en todo caso nuestra propia identidad como latinoamericanos y como provenientes de una cierta geografía, ¿no? En la que hemos crecido, de la que nos hemos nutrido. Pienso que, bueno, esto yo no veo en Bolivia, por ejemplo, que los jóvenes compositores, estudiantes, generaciones jóvenes de músicos bolivianos estén muy preocupados de esto, ¿no? Yo no lo veo. Sin embargo, lo escucho en su música. De alguna manera, pero además lo escucho de alguna manera fusionado también, fusionado con todo lo que ellos escuchan además por el Internet, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Porque realmente yo estaba escuchando, hay un grupo de rock aquí en Bolivia que se llama Alcohólica, ¿no? Es un rock, son metaleros, así metaleros furiosos, que deben tener, bueno, ya deben ser más o menos unos 50 años, más o menos, entre 40 y 50 años de edad, pero bueno, hacen un rock muy metálico, con mucho ruido, con mucha distorsión. Sin embargo, y además cantan con la voz gutural de este tipo de rock duro, pero bueno, pero hablan consignas de lucha social, y hablan del mundo aymara, y hablan de los incas, y a ratos se escucha un gesto melódico, digamos, poco andino, y después vuelven al mundo del rock, ¿no? Bueno, es interesante esta mezcla, ¿no? Esta heterogeneidad o este eclecticismo que nos está proponiendo esta época, ¿no? Entonces, yo veo eso. Y un detalle más para terminar y para dar paso al otro de los colegas, que de alguna manera Alejandro Iglesias también nos hablaba por ejemplo, del trabajo que él está haciendo, que es un trabajo que ha sido reconocido no solamente en América, sino en todo el mundo, ¿no? Y yo siempre lo felicito y siempre hablo de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la UNTREF, ¿no? Trabajo que lo hemos podido ver en vivo y muy de cerca durante la época que estuvimos trabajando en el proyecto de Ritma. Y habla un poco de la recuperación de los instrumentos autóctonos de América, ¿no? Esta recuperación. Bueno, en Bolivia, por ejemplo, no pasa eso. O sea, nadie habla de recuperar, porque están presentes todo el tiempo. O sea, no es necesario que recuperes. Generalmente uno trata de recuperar algo cuando lo ha perdido, cuando no lo tienes, no tienes un acceso inmediato a esto, ¿no? Sin embargo, aquí, digamos, conviven, por lo menos en el área andina de Bolivia, en La Paz, Cochabamba, en el Potosí, en fin, en el área andina de Bolivia, en Oruro, conviven simultáneamente el mundo andino autóctono, el mundo indígena y la civilización moderna, están todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, vivimos en una cultura doble, triple o no sé, múltiple en todo caso, donde esta instrumental, esta música está sonando todos los días de manera cotidiana, ¿no? Y nosotros de alguna manera es como el aire que respiramos, es como la atmósfera. No ocurre que buscamos un momento especial para escucharlo, porque además inclusive cuando hay lo que llaman en la Argentina los piquetes o estas marchas, estas marchas de los sectores sociales que reclaman al gobierno cualquier demanda, por ejemplo, siempre vienen acompañados de pronto de grupos, de tropas de músicos indígenas o no indígenas, pero que tocan los instrumentos, tocan sus tropas de tarcas, sus sikus, tocan todo eso, de tal manera que convivimos de manera natural y permanente con toda esta música. Y los jóvenes, para cerrar todo lo que digo, también respiran esto diariamente, y aunque no lo quieran, cuando ellos están componiendo sin proponerse la idea de buscar una identidad específicamente, sin embargo, esto se refleja en lo que hacen. Aunque no lo estén buscando, está presente. Entonces, no tengo todavía yo un análisis así demasiado sistematizado de todo esto que está pasando. Estoy pensándolo porque yo he escrito un libro acerca de la música contemporánea de Bolivia hace unos años, que se publicó en 2010,
2016, o 2017, pero estoy buscando una segunda edición porque se agotó aquella edición, y estoy pensando este tipo de conceptos para escribir algún otro material, porque el fenómeno es muy interesante. Eso es lo que te puedo decir respecto, digamos, del caso boliviano. Gracias, Gastón. Fíjate que tenemos en línea ahí a Carlos Zamora, que da su opinión, que dice que a pesar de los maravillosos ejemplos muy puntuales de Alejandro Iglesias y lo que se puede encontrar en algunos países latinoamericanos, el centro estético de la creación musical sigue siendo principalmente centro europeizante, ¿no? Bueno, yo creo que una constatación en la cual justamente se contraponen, ¿no es cierto?, estos otros ejemplos que han buscado y siguen, ¿no es cierto?, yo diría, generando una epidermis un poquito más espesa, ¿no es cierto?, de proyectos que se miren situados, como decía Alejandro, ¿no es cierto?, desde América. Y claro, es evidente que no son mayoritarios, pero el peso histórico que tiene la academia, ¿no es cierto?, es muy difícil de poder moverlo, sobre todo, yo diría, en un país como el nuestro, ¿eh? Más que en otros. Chile se dice que hoy día es el experimento social, ¿no?, del nuevo paradigma económico, fíjense, lo dicen afuera, no nosotros, y político, y que está como el laboratorio, ¿no es cierto?, están todos pendientes de lo que ocurre en Chile para su posible exportación. Curioso, ¿eh? Es interesante. Pero ahora vamos a seguir un poco, fíjate, con nuestra pregunta, y yo voy a decirle a Karen, ¿no? Primero, cambiando un poco ahora el enfoque. ¿Cree que la música es una herramienta de transformación social per se o, entre otras, debe asignarse una importante a esta dimensión? ¿Ah? Porque vemos, ¿no es cierto?, ejemplos como las orquestas juveniles, ¿no es cierto?, con fines de integración social, ¿no?, que comienza a extenderse en América Latina a partir de la década del 90, ¿no? Tomando como modelo el sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela, ¿no? Eso es un ejemplo muy concreto, pero por eso yo lo encuentro tan, fíjate, interesante el debate en la medida en que los ejemplos que daba Gastón, el ejemplo, ¿no es cierto?, de Alejandro con la orquesta, o Rodrigo y otros más que hay en América Latina, como que hay ¿cómo decirte?, un trabajo de investigación detrás. No solamente está el trabajo de la creación como la entendería la academia pura, ¿no?, sino que es una cosa holística que toma la interpretación, que toma la construcción instrumental, que toma las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, y lo lleva a un espacio del arte en sí, ¿no? Y hay proyectos que no toman esas dimensiones, sino que se van solamente al fenómeno de cómo sacamos socialmente a la gente de la pobreza, el enfoque entonces, Karen, es interesante conocer, ¿no es cierto?, en tu cargo, ¿no?, en la universidad, ¿cómo ven esto? Mira, primero quiero desde la experiencia, una cola de aporte a la discusión anterior, y es que desde la Orquesta Clásica de la Católica, nosotros por sexto año nos hemos adjudicado un fondo del Ministerio de las Culturas con un proyecto que se llama, eh, bueno, es la difusión de la música de nuestro tiempo, y que va fundamentalmente hacia el sistema escolar y a la creación de audiencia. Y lo que quiero decir es que recibimos un promedio de 12 obras chilenas para ser estrenadas por la orquesta. Y en ese ejemplo de 12 obras es un abanico impresionante de diversidad, que va muy en el sentido de lo que ustedes acaban de exponer desde los distintos lugares físicos, las distintas culturas, los distintos sitios de donde están trabajando. Hoy día yo creo que en la composición y en lo que estamos mostrando hay una línea absolutamente difusa entre la música que viene desde lo vernáculo, desde la corriente academicista o académica, desde el pop, y lo que digo tiene que, el fundamento y la base es la música que estrenamos de estos nuevos o jóvenes compositores. Es un trabajo muy apasionante, porque por lo demás la orquesta se sitúa como una plataforma de espacio público
a muchos compositores que no tienen acceso aún a estar en parrillas de conciertos o estamos dando una apertura a aquello. Ahora, la pregunta que me hiciste es con respecto a este rol eh, transformador del arte. Yo primero que todo creo que es absolutamente intencionado. Es decir, aquí no, el azar no viene a jugar nada. Al menos como lo trabajamos desde nuestros proyectos como espacio universitario. Nosotros tenemos un público o un ámbito de ejercicio que es lo formativo, llegar con nuestro oficio, con el trabajo de nuestros conjuntos estables, del coro, de la orquesta y del conjunto, hacia las comunidades escolares. Y ahí la verdad es que la experiencia que ya llevamos más o menos 12 años haciendo un trabajo intencionado de difusión artística en las comunidades, ha sido sumamente bueno, sumamente enriquecedor. ¿A partir de qué? A partir de que lo que pretendemos hacer es generar un pequeño impacto en aquella hora en que estamos directamente con los estudiantes y ojalá que ese impacto, primero que todo, genere una apertura hacia el conocimiento. Y nos hemos llevado la sorpresa muy potente y muy gratificante que sobre todo cuando vamos siempre con una obra contemporánea o una obra chilena, la respuesta de la audiencia es infinitamente más acogedora que cuando hacemos un Carl Felipe Manuel Bach o cuando hacemos por poner cualquier autor de los que hoy día estamos haciendo con la orquesta. Es decir, cómo se abre al conocimiento a través de la experiencia, de la vivencia artística, es una cuestión que es muy potente. Ese es el ámbito en que nosotros trabajamos, pero lo vuelvo a decir que es intencionado, es decir, aquí tenemos una misión. Nosotros como agrupaciones, como elenco universitario, de ir a trabajar en las comunidades escolares, porque estamos absolutamente seguros de que con esa vivencia, con esa experiencia, que por lo demás no es ocasional, tratamos de tener una continuidad de los proyectos, de estar haciendo un seguimiento de cada ida a un establecimiento educacional, no abandonarlo. Es decir, ponemos entramos con una base importante diciendo, mira, esto también es vida, esto también es formativo y no lo abandonamos. Cada 6 meses volvemos y la respuesta ha sido una cuestión muy buena, muy buena. Que graben, ojalá en el alma del chico, una apertura hacia otra manera de generar los conocimientos. Un poco es eso Fíjate, el aporte de la experiencia. fíjate, Karen, es bien interesante porque fíjate, tú me haces retrotraerme, ¿no es cierto?, a la época del Instituto de Música de la Universidad Católica, cuando Antara era parte, ¿no es cierto?, de la institución, de la Católica de Chile, ¿no? Y nos llamaba profundamente la atención en los conciertos de mediación que hacíamos, que iban colegios, los llevaban especialmente, ¿no es cierto?, a los auditorios del Instituto de Música, desde octavo básico hasta cuarto medio, ¿no? Y lo curioso es que nosotros preparábamos un concierto de animación, ¿no? Hoy día dirían mediación, ¿no? Se explicaba, se contextualizaba, se dialogaba con los alumnos y hacíamos un recorrido como histórico, ¿no es cierto? Desde las músicas, yo diría, de la media, ¿no es cierto?, hasta la contemporaneidad latinoamericana, que estaban hechas para Antara. Y lo curioso, fíjate, es que a los alumnos lo que más les interesaba era lo último y no lo primero, ¿no? Pero le interesaba, por ejemplo, porque efectivamente encontraban sonidos que no eran los otros, ¿no? Había una cercanía con el trato que había, ¿no es cierto?, de esos instrumentos, de esa música, que les estaba más cercana, ¿no? Y eran alumnos de colegio. Entonces uno hacía la siguiente reflexión que yo creo que todavía es válida. Eh, yo creo que las universidades en general, los institutos de música, los departamentos de música, están al debe completamente, ¿no es cierto?, con, yo diría,
la mediación de conciertos de estas músicas del siglo XX o XXI, situadas en América Latina, con respecto, ¿no es cierto?, a la creación de audiencias. Es muy poco lo que se hace allí. Sí, Y tal vez sea porque hay también, como decirte, un rol que han ido tomando esta, yo diría, dicotomía que hay entre el mundo de la pedagogía en música, ¿no es cierto?, y las licenciaturas en interpretación, en composición, ¿no? El ámbito, como quien diría, ¿no es cierto?, propiamente de lo profesionalizante en el arte nuestro, y como que no hay un diálogo, fíjate, es como si estuvieran actuando dos mundos por separado, ¿no? Dos maneras de entender el hecho musical que son como de repente a las antípodas. Eh, y con esto voy a terminar esta reflexión que me llama profundamente, ¿no es cierto?, la atención desde el punto de vista, en el caso chileno de las pedagogías en música, que todos sabemos que una licenciatura dura 4 años, de las cuales 2 son de las asignaturas, ¿no es cierto?, propiamente pedagógicas, y 2 de la especialidad, 2 de la especialidad. Y en esos 2 años, por supuesto que no alcanzan, ¿no es cierto?, a topar, yo diría, la historia de la contemporaneidad y menos, ¿no es cierto?, lo local. Es como hablaba con un compañero curso y le decía, pero si en el colegio cuando estudiamos nunca nos enseñaron historia del siglo XX. Con suerte llegamos, ¿no es cierto?, a 1880. No había más. Eso ha cambiado, por supuesto. Pero trato de decir de que ese profesor, y nos ha tocado mucha experiencia acá, no está preparado para dar a conocer esto porque no lo puede tomar en sus manos. O sea, no puede hacer sonar esta música por diferentes razones, porque no están preparados para ello, ¿no? De manera que queda un poco en el olvido y se va y se retrotrae a aquellas, yo diría, posibilidades sonoras que ellos tienen para hacerlo, ¿no? Claro, ahí se vuelve nuevamente, ¿no es cierto?, esta forma de pensar, de ordenar el sonido en función a su ritmo, a su armonía, ¿no es cierto?, etc. Le quiero preguntar a Edgar, que ya está, ¿no es cierto?, ya unos años acá, que es muy interesante porque lo hemos conversado en otras ocasiones, ¿no? Eh, Edgar, ¿cuál crees tú que es la valoración social de los músicos o salidos de academias? Ya los músicos no solo se forman, ¿no es cierto? Además también, ¿no es cierto?, ya hay carreras para músicos populares, para jazzistas, etcétera. Pero hay una idea, tú que estás ya en Chile un tiempo, de cómo tú percibes que se valora la música. ¿Se entiende la pregunta? Perdón, no sé si es yo, pero sonaste un poquito como robot. Y entonces Voy, a, escuché como 2 o 3 voy, palabras. Cortaba. voy de nuevo. Si me escuchas bien ahora, ¿cuál crees tú Ya. que es la valoración social de los músicos? Aquí estamos hablando de Chile, de lo que tú estás viviendo. Me pongas en En tu una, universidad. en una situación bastante tierno, bastante delicado. ¿Cómo una sociedad demuestra valor a un músico? Una pregunta para ustedes. No sé, Alejandro. Lo que pasa es que, a ver, un poco, ¿no es cierto? Tú dices, me pusiste una pregunta complicada, ¿no es cierto? Ya desde allí, ¿no es cierto? Tú ya estás diciendo algo. O sea, ya hay un problema para expresarse primeramente, ¿no es cierto? Esta situación compleja, ¿no? Pero no, yo te recuerdo, Edgar, que una de las, digamos, posibilidades de estos seminarios es el debate, justamente para abrir estos campos, ¿no es cierto?, de reflexión, porque es importante que se vea también desde otras áreas, desde otras veredas, ¿no es cierto?, cómo se le percibe al músico en Chile. Mm. ¿Cuál es la importancia que se le da al músico? ¿Me entiendes? Y sobre todo, hablemoslo así, al músico salido de una academia, ¿no? Lo que tú hayas visto. Bueno, ¿qué quiere cualquier persona,
cómo una persona siente valorado, si son músicos o cualquiera, que sienten aceptados, sienten entendidos, ¿cierto? Que sienten valorados por la comunidad, que sienten como tienen lugar, ¿cierto? Que no son rechazados por la sociedad. Y aquí, bueno, hablando de mi experiencia, encuentro que, no sé, siento que el músico está trayendo algo a un mercado que no tiene valor en dólares, ¿cierto? Están vendiendo, intentando de vender algo que no tiene precio. Y hay un increíble desenganche entre qué piensa la música está haciendo o el valor real que tiene la música y cómo la sociedad entiende la música. Un buen ejemplo, como el otro día, hace un par de semanas atrás, la ciudad de Puerto Montt me entregaron un premio para, para cultura y me emocioné mucho para este premio porque para recibirlo especialmente como inmigrante a una ciudad, a ser como aceptado y tener algo de reconocimiento de mi obra. Y cuando yo fui a la ceremonia a conocer al alcalde y los otros artistas, me sorprendió que el premio fue eso, un cheque, un, un cheque para como algunos millón de pesos. Es un lindo cheque, pero por ser honesto, no me importó mucho a tener la plata. Eso, como si quise plata, no, yo no haría ser músico. Yo creo que eso es la cosa en el inicio. De hecho, ninguno de nosotros queremos la plata y un cheque. No, no sé, eso no tiene valor para mí mucho. No que soy rico o nada, pero que me interesa más es tener un encuentro con personas que tienen ganas de escuchar algo y valoran el sonido o el encuentro con el otro y que hay un intercambio de ideas o sentimientos o algo. A recibir plata, mera plata, como un premio, me hace sentir un poquito sucio, por ser honesto. Y no sé, y encuentro que estoy en ese como choque permanente, incluso en la misma universidad, donde, claro, no hay, las cosas que entregamos a la sociedad no son cuantificables. No puedes poner un número, no puedes poner un presupuesto, no puedes hacer, son cosas que que van mucho más allá que los valores económicos. Y claro, Chile es una sociedad que es muy metido en el materialismo y yo digo, la dictadura de la verdad que tiene la ciencia, ¿cierto? Que todo tiene que ser medible. Y la música no es medible. Y eso es el valor. Eso es el valor que tiene la música. Entonces es un tremendo desafío. Y como así lo veo. Fíjate que ayer hacíamos mención a un poco la situación de las universidades en el sur de Chile, ¿no? Que es muy distinta a la zona central, ¿no? Porque curiosamente, en el caso de Chiloé se decía, bueno, Chiloé tiene una existencia, ¿no es cierto?, ya de más de 400 años, ¿no? Y fíjate que no hay ninguna universidad que haya hecho acá, por ejemplo, el desarrollo de las carreras artísticas. No hay. Entonces, tú te preguntas, entonces significa que sus autoridades, ¿no es cierto?, la visión que tienen es de una zona que no requiere que la universidad intervenga, por ejemplo, en la formación del arte y las humanidades. Es fuerte esto que uno dice, porque claro, hay otras carreras que se importan y que tienen que ver con esta idea de producir para un mercado que sí va a pagar
pero el arte no paga, por lo tanto, no las implementamos. Voy a dar dos frases icónicas, fíjate. Todavía las digo, significa que me han causado algo en el alma. Una de ellas, ¿no es cierto?, era que una autoridad decía, ¿para qué vamos a enseñar filosofía en Chile? Imagínate. Eso equivale a decir, ¿para qué vamos a enseñar música en Chiloé? ¿Para qué vamos a enseñar artes en Chiloé? ¿Entiendes? Eso parte de la propia autoridad. Y de otra, ya en el continente, pero en el sur, hace muy poco, decían que no estaban dispuestos por ahora, ¿no es cierto?, y durante mucho tiempo más, a implementar las carreras artísticas. Pero sí las pedagogías en música en algunos casos, ¿no es cierto?, pero nunca este otro ámbito que estamos hablando nosotros, que es el nuestro, ¿no? Y mira, Carlos Zamora sigue en conexión con nosotros, ¿no? Parece que está muy entusiasmado desde Inglaterra y tiene una frase, una reflexión fuerte. Dice, la educación musical, al menos en Chile, es una fábrica de enemigos de la música. No se ha puesto el centro en primero la apreciación. Cuando se aprecia, entonces se analfabetiza leer música. Luego, recién podemos abordar épocas, diferencias, etcétera, ¿no? Es un tema que curiosamente nosotros lo tratamos hace muchos años, cuando estábamos en la dirección del Consejo Chileno de la Música, con aquel entonces, ¿no es cierto?, ministerio, que ya en unas mesas, tú te acordarás, tratando de sentar a conversar las universidades que formaban, ¿no es cierto?, intérpretes, compositores, musicólogos, con los pedagogos. Curiosamente, fueron ellos los que nunca llegaron a las reuniones. Bien especial. Entonces, se lograron juntar estas universidades y se firmó un convenio, que ahí está, ¿no es cierto?, todavía en la historia del Consejo Chileno de la Música, para intercambiar programas, ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos llamaba la atención que nosotros pusimos al Consejo de la Cultura como veedor, ¿no es cierto?, de esta situación, de manera que acompañara el proceso, y el Consejo Chileno, ¿no es cierto?, en ese aquel entonces mandatado por el Consejo Internacional de la Música, ayudaba, ¿no es cierto?, a que esto progresara, ¿me entiendes? Entonces, era especial, porque uno se dio cuenta que las cosas que se trataban de hacer iban en contra, pareciera ser, de un modelo ya establecido de lo que se quería hacer con la educación musical en Chile. Y es lo que vemos hoy día, ¿no?, que es muy difícil, ¿no es cierto?, poder doblegar esta situación cuando es el Estado el que pone los dineros frescos para las pedagogías en música y las otras carreras permanecen, ¿no es cierto?, como quien diría, en el ámbito de cada organización universitaria, pero no a cargo de un ministerio, como el caso, ¿no es cierto?, de las pedagogías, muy diferente, ¿no? Alejandro, Bueno, sí, por favor. Alejandro, te voy a acotar incluso, porque estabas hablando de la formación universitaria. En este momento en Chile no hay ninguna universidad que imparta, ya sea universidad privada o del Consejo Rectores o pública, que imparta la especialidad en arte en la educación general básica. Ninguna, ninguna carrera de pedagogía, de formación inicial de profesores, tiene la especialidad en arte. La tiene en lenguaje, en ciencia o en matemática, pero nada. Entonces recién parte un grado de especialidad en cualquier disciplina artística. Estoy incluyendo, obviamente, la música, las artes plásticas o el teatro, recién desde el segundo ciclo básico, incluso desde sexto básico hacia arriba. Los chicos en nuestra formación primaria ya han pasado 6 años de formación no teniendo un acento formativo desde una disciplina artística. Entonces, ¿qué vamos a esperar para adelante? Y con 4 horas o 3 horas que se pueden impartir repartidas entre las disciplinas artísticas en la enseñanza media, es terrible. No hay ninguna universidad que imparta el primer ciclo de educación, es decir, la carrera de educación general básica con mención en arte. Así es, yo no sé, fíjate que si esta realidad toca igualmente Argentina, Bolivia, México,
pero es claro, por ejemplo, que aquí la formación, por ejemplo, instrumental, ¿no es cierto?, no tiene tampoco una salida. Es decir, profesores de instrumento, ¿no es cierto?, titulados, que vayan a hacer eso en el ciclo, ¿no es cierto?, de los colegios. Entonces lo toma el profesor de música, que no está preparado para eso. ¿Entiendes? Entonces hay yo diría, una carencia que se ha querido dejar así. No se ha querido mejorar. Bueno, de acuerdo con su experiencia, ¿no? Yo creo que aquí podría preguntar directamente, ¿no es cierto? Pero si alguien la quiere responder, eh, ¿creen posible ustedes que ya tienen esta experiencia, pero yo diría que hay una experiencia distinta en la de ustedes? Son como proyectos, insisto, que tienen complejidad desde el punto de vista que hay una investigación detrás, ¿no es cierto? Hay procesos de creación, de prácticas interpretativas, de nuevas luterías, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Creen posible generar Alejandro, no se entendió. Yo también te perdí, Alejandro. Se empezó a robotizar y ya no te escuché. Ahí volví, sí. Tengo a Rodrigo aquí adelante. La conexión mía es fatal aquí en estos momentos, ¿no es cierto?, en Chiloé. No sé si alcanzaron a escuchar la pregunta, ¿no? No. La Nada. pregunta era, de acuerdo con sus experiencias, ¿ah? ¿Creen posible generar procesos de transformación social a través de las actividades artísticas? Bueno, en el caso de nosotros en el CEMAS, las vertientes han sido muchas y no solamente en las que he participado yo, sino que algunos de los investigadores, por ejemplo, Mario Duarte o eso, que han trabajado en comunidades cercanas eh, a, a Morelia, que es donde estamos nosotros en México, que son comunidades que están a tan solo unos menos de 25 kilómetros de la ciudad y son comunidades que están totalmente aisladas porque no tienen electricidad, no tienen servicios. Las escuelas son de un solo grupo en donde todos los chicos trabajan juntos con dos profesores, donde, bueno, además hay problemas de violencia y una serie de cosas. El trabajo a nivel, digamos, lúdico de utilizar en nuestro caso la tecnología y los dispositivos tecnológicos que ya tienen ahí, que son teléfonos móviles, porque no hay electricidad, pero sí todos los chicos tienen algún móvil o sus papás o alguna pantalla y trabajar desde un punto de vista mucho más de explorar los dispositivos para crear música desde la perspectiva de la tecnología, no es una música sistematizada, no es una música escolarizada, sino digamos una posibilidad de experimentar el sonido desde el punto de vista lúdico y de improvisación. Después de 2 años de trabajo en ese sentido, las comunidades de ahí comenzaron a organizarse para tratar de desplazarse físicamente a Morelia para asistir a algunas de las actividades para niños o para lo que nosotros llamamos grupos vulnerables que tenemos en el CEMAS, que son básicamente sesiones de sensibilización con expertos que trabajan con los jóvenes con dispositivos, con improvisación, con instrumentos, nunca para tratar de, digamos, de convertirlos o de hacer músicos, sino de básicamente contrarrestar una cosa, hacerlos darse cuenta que no tienen por qué ser nada más consumidores de los dispositivos y del Internet y que pueden dejar un poco nada más de descargar YouTube y TikTok y una serie de cosas y pueden utilizar nuestras herramientas como método de expresión y sus herramientas, las nuestras, quiero decir, las aplicaciones y nuestros cursos y pueden usar sus herramientas, es decir, sus dispositivos, sus instrumentos y sus propias tradiciones musicales, porque en Michoacán es una zona sumamente potente en tradiciones musicales prehispánicas o precolombinas y coloniales y de todo tipo en México, y empezar a trabajar a su manera y empezar a incorporar eso a las mismas bandas y grupos que ya tenían en sus pueblos. Esa para nosotros ha sido una experiencia no de tantos años, pero estoy hablando de 3 o 4 años y hemos publicado un par de artículos al respecto y hemos tratado de
de seguir adelante con ese proyecto, pero lo que sí hemos visto es que independientemente de la experiencia de las orquestas, que es bien conocida por muchos de ustedes y que se ha replicado con menor éxito o con un éxito distinto en México y en otros lugares, este trabajo de simplemente ofrecer como los espacios seguros de posibilidad de enfrentarse o de tener una interacción, no solamente con nuevas tecnologías y con el sonido, sino con relacionarse con sus compañeros y sus profesores, sus pares, en un entorno de creación y de expresión, y no solamente de jerárquico de aprendizaje. Creo que ha sido sumamente interesante nuestra experiencia. Alejandro, me recordaba, ¿no es cierto?, de las varias experiencias que ustedes han realizado en diferentes partes, ¿no? Y sobre todo me acordaba de Tilcara, que yo creo que era un muy hermoso proyecto que tal vez, ¿no es cierto?, se acerca a esto. ¿Por qué lo digo? Yo encuentro completamente válido el preguntarse esto respecto a la posibilidad, ¿no es cierto?, de entender el arte como transformación social, porque no es que el arte no lo sea per se. Cuando digo el arte son las personas, no es el arte, no existe como una entelequia aparte, ¿no? Alguien se interesó por eso y lo quiso hacer. Eh, que hay una voluntad, ¿no es cierto?, de sumar gente en el proceso, pero tal vez esto de repente se desdibuja, ¿no? Se faranduliza, por decirlo así, ¿no? Eh, hasta suena y luce bonito tener una orquesta de niños tocando, ¿no? Porque entrega votos al alcalde, ¿no es cierto?, de turno. Así de simple y de brutal, ¿no? Sin embargo, por eso digo, yo creo que este es otro nivel de conversación respecto al arte como, ¿cierto?, como una herramienta de transformación. Y yo creo interesante que comparta a lo mejor esa experiencia, Alejandro, de lo que ustedes han hecho, y si efectivamente al final de esa experiencia ustedes tienen, ¿no es cierto?, una suerte, sí que es tú, de evaluación del trabajo realizado y hasta dónde llegaron, qué es lo que se logró, qué es lo que no se logró. Mira, este año se cumplen 18 años de la creación del Instituto de Etnomusicología, el momento que dentro del instituto se crea la Orquesta de Instrumentos Autóctonos. Son 16 años de la creación de la maestría y 7 años de la licenciatura en Música Autóctona Clásica y Popular de América. Yo creo que lo que hemos apuntado siempre nosotros fue a generar un cambio conceptual, un cambio de modelo, en lugar de que existiera dentro de la Universidad Nacional una mirada que no sea copiar lo que viene del norte. Entonces, esto implica ciertos cambios de una ruptura con un paradigma heredado fundamentalmente de la Revolución Industrial, donde el compositor no es intérprete, el intérprete no es un compositor, el constructor de instrumentos no es intérprete ni compositor, y nadie espera que un guitarrista haga su guitarra, va y la compra. El investigador está en otro lugar y así el docente. Entonces, eso es lo que hemos logrado romper, y empezando con la orquesta como modelo fundacional, hacia la maestría y a la licenciatura, todo el mundo, todos los alumnos, tienen que investigar, buscar nuevos instrumentos. Por ejemplo, estamos fundamentalmente hablando de instrumentos que han desaparecido hace a veces 500 o más años. Toda esa tecnología hidráulica, por ejemplo, que se utilizaba en las vasijas silbadoras, inclusive recuperar las tradiciones no solamente del sur de América, sino de tradiciones del norte, como la construcción de maracas en madera, de la tradición tinglit del norte de América. Todo esto, y esto creo que alguna vez lo hemos hablado, esta lógica de la globalización tomando, digamos, dejando de lado, haciendo una diferencia entre lo que es erudito y lo que es popular,
no solo pasó en América, sino pasó en Europa. Entonces también hemos trabajado para recuperando las técnicas, por ejemplo, de monóxilas de los instrumentos medievales, ¿no? Vos sabés que hemos creado ensambles de organistrums de la Catedral de Compostela, otro que está en Navarra, uno desconocido que está en la Catedral de Notre Dame, otro de Chartres, etc., ¿no? Entonces, eso unido a una lógica diferente que es el instrumento como portador de belleza, de mitología y de simbología, ¿no es cierto? Que era la lógica de los instrumentos medievales y que es la lógica de las tradiciones autóctonas. Cuando uno ve los huacos moche o los huacos vicus sonoros, se da cuenta que, que eran aparte formas de transmisión en 3D, es decir, los chamanes aparecían ahí como curaban, en el huaco, y el huaco sonaba, ¿no es cierto? Entonces fue una forma de tradición oral, pero con su soporte en 3D. Esto hace que, por ejemplo, esos instrumentos, cuando nosotros vamos y encontramos, por ejemplo, ocarinas en piedra de tradiciones argentinas que están en el Museo de La Plata, hace que de repente los antropólogos, los curadores de los museos empiezan a ver esas piezas de otra forma, como parte de un acervo que tiene nuestro continente y que es uno de los vectores que hace que seamos quienes somos, digamos. Y esto relacionado con un concepto que vos sabés que siempre estuvo dando vuelta dentro de este proyecto, que es la soberanía cultural, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, luego de la maestría que rompe esa idea de la música, las artes tradicionales, la tecnología, y las junta desde el título, y por último, el concepto de crear una licenciatura donde sobre todo se estudie la música de América. Y con la certeza de que estudiando la música de América se puede ir a cualquier otra. Entonces, finalmente, la creación de la licenciatura en música autóctona, clásica y popular de América, en que se trabaja América como un corpus per se, sabiendo que a partir del estudio de América podés, si hablamos de música clásica, si estudias a Villalobos, si estudias a Leo Brauer, estudias a Sergio Ortega, o estudias la música colonial, después abordás la música entonces del norte. Entonces, el trabajo nuestro yo creo que se dio más en ese sentido, y esto lo que ha logrado después de ya 18 años de trabajo es que en Argentina, por lo menos, la construcción de instrumentos, por ejemplo, de vasijas, de ocarinas, dobles, etc., se empieza a masificar. Hay mucha gente que a partir de lo que transmitimos en los cursos extracurriculares, en la licenciatura, se empieza a masificar. Los curadores, los que están en los museos, empiezan a darse cuenta que esas piezas no eran solamente estatuas, sino que tenían una función diferente. Entonces, y así todo lo que tenga que ver con este modelo. Entonces, lo nuestro, y por supuesto, como este modelo forma parte de una visión particular, esto se ha llevado a cárceles, a escuelas. Entonces, esta cuestión de democratizar el conocimiento que forma parte del acervo y romper un ítem más, que es la relación entre la tecnología digital y los instrumentos autóctonos, juntos, como partes de una misma manifestación yo diría, del alma latinoamericana, para decirlo de una forma un poco más místico. Creo que para nosotros es
digamos, es el producto que esperábamos lograr con el tiempo. Y en ese sentido, si bien, por supuesto, siempre estamos hablando de algo que no toca al gran público que se masifica y puede acceder a los artistas de en boga, digamos, que manejan las multinacionales, esto hace que el clima, digamos, en relación a lo académico y a lo artístico, entre paréntesis, una de los resultados es que dentro de 15 días, 3 semanas, sale un film entero hecho por el Instituto Nacional de Cinematografía de la Argentina sobre la historia de la orquesta. Es hecho por quizá uno de los mejores cineastas documentalistas que hay en Argentina. Entonces, eso también, y bueno, quienes aparecen ahí hablando es Leo Brauer, el premio Nobel Pérez Esquivel, aparece Boaventura de Sousa Santos, el epistemólogo, toda una cantidad de gente que nosotros esperamos que también eso tenga un impacto ya a un nivel que excede lo académico, porque ya entra dentro del mundo de la cinematografía y empieza a ir por festivales, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que yo te puedo decir como experiencia en estos ya casi 2 décadas de inserción de un modelo diferente dentro del mundo artístico y académico, ¿no? Gracias, Alejandro. A ver, tal vez esta pregunta, Karen, sea para ti, ¿no? Desde la posición tuya en la universidad y la universidad en el departamento tú estás en la vicerrectoría, ¿no es cierto?, de vinculación con el medio, ¿no? ¿Cómo ves tú o cómo ve tu entorno, ¿no es cierto? ¿Creen que, o por qué creen que es importante el desarrollo cultural? Bueno, esa pregunta es bien medular, pero lo primero que voy a decir es que la universidad definió en el año 55 más o menos, pre-reforma, que la sostenían 3 ámbitos. Antes de que se hablara de vinculación con el medio, se hablaba de extensión cultural. La universidad definió que se sostenía en 3 pilares, digamos: la ciencia, las artes, la tecnología, digamos, y las artes. Entonces, lo primero es que las artes en la universidad tienen un sitial desde la academia, y nosotros desde la gestión somos un poco el brazo armado para visibilizar y llegar a la sociedad con las manifestaciones artísticas. Eso es una cuestión que es muy importante de decir, porque los que vivimos en esta tierra llamada Chile, sabemos lo amenazados que estamos, los artistas, las agrupaciones culturales, los centros de difusión. Si ya tenemos, antes de la pandemia teníamos presupuestos muy precarios o acotados, que siempre por lo demás todos los años hay que defenderlos, hay que justificarlos, hay que golpear la puerta y decir aquí estamos y tenemos una razón de ser. Bueno, después de la pandemia lo que ha pasado en este país ha sido muy, muy, muy dramático, con los artistas, las agrupaciones, los elencos, los recintos culturales. Entonces, dicho esto, digo, nosotros en la universidad al menos tenemos un reconocimiento de base, tenemos un presupuesto asignado dentro de la partida presupuestaria. Y lo digo con mucho
la verdad, puede ser una mezcla de orgullo y de pudor, muy extraña, pero la parte del orgullo tiene que ver porque lo hemos defendido la existencia de nuestro quehacer, sobre todo cuando hablé de este nexo que viene desde la academia, desde los distintos institutos, desde el Instituto de Arte, desde el Instituto de Música, desde el Instituto de Literatura, digamos, desde lo formativo, y luego pasamos a lo que es este activismo cultural que significa tener estas agrupaciones estables. Entonces, bajo ese criterio, estamos alojados en la Dirección General de Vinculación con el Medio, y la verdad es que yo siempre he dicho que la cultura es el brazo armado para llegar a las comunidades más remotas o inverosímiles. De hecho, con las agrupaciones, yo no solo trabajo fuertemente, como lo dije, en el ámbito del sistema escolar, como un público prioritario, en lo cual creo firmemente que tenemos algo muy importante que decir y hacer, pero también trabajamos con otras comunidades, por ejemplo, recintos hospitalarios, por ejemplo, espacios del adulto mayor, y su maravilloso tiempo de ocio que está tan poco abarcado, eh, creando ciertos nichos, como por ejemplo un conjunto folclórico al interior de una parroquia, que uno puede decir qué relevancia tiene esto, o cómo incido. Bueno, incido en que 12 personas se reúnen todos los martes y los jueves a practicar una danza o a perfeccionar lo que ha sido el canto tradicional, hasta armar una coreografía y llegar a una presentación. Y lo que estoy haciendo con ellos es darle una herramienta de vida, de felicidad, que antes no la tenían. Entonces, voy desde relaciones como esa hasta lo grande que es estar con el sistema escolar, pero abarcamos muchos ámbitos, y la verdad es que tengo que sí eh, reconocer con esta mezcla de orgullo y de pudor que la universidad nos reconoce y hemos podido permanecer. Siempre también bajo la nefasta lógica de los fondos concursables externos, digamos. Nuestra orquesta no podría mantenerse, no podríamos existir siendo 26 músicos profesionales con el presupuesto universitario. Así que siempre tenemos que ir a concursar, y concursar cada día con mayor grado de sofisticación lo que son estos dichosos fondos ministeriales o gubernamentales que ya están hechos para profesionales. Antes uno tenía una idea que la desarrollabas y la ponías en el papel, y con eso seducía a tu evaluador con más o menos argumento. No, hoy día tienes que tener un background absolutamente profesional para poder ganar un concurso. Pero bueno, hemos logrado renovarlo por 7 años. De otra manera, no podría tener la orquesta que tenemos hoy día. La hice crecer de 11 músicos a 23 gracias a estos proyectos, y por eso el compromiso de estar así en lo más amplio de nuestro territorio regional, puesto que somos la orquesta profesional ministerial en esta región, y muy contentos por ello, porque nos permite hacer algo bello. Gracias, Karen. Yo, fíjate, quería preguntarles, porque se entronca con esta lógica de lo que estamos hablando, a Gastón y a Rodrigo. A Gastón primero, porque creo que es interesante conocerlo. Esto muchas veces en el musical académico no se habla, no se toca. El rol que juegan actualmente los medios de comunicación, como la radio y la televisión, en la creación de una realidad cultural, y qué rol les gustaría a ustedes que estos jugaran. A Gastón le pregunto primero. Ajá, bueno,
Bueno, yo pienso que en general, y creo que es un fenómeno que trasciende solamente Bolivia, sino que creo que es también un fenómeno global, que la gente está más pendiente, y sobre todo la juventud. Mis hijos, de hecho, por ejemplo, nunca miran ni televisión ni escuchan radio. Ellos están simplemente, su contacto con el mundo exterior es el celular, el internet, ¿no? Y con mis alumnos pasa casi lo mismo, ¿no? Cada vez la gente ve menos televisión, y cada vez, bueno, la radio a veces se escucha, digamos, cuando uno está haciendo otra cosa, pero la verdad es que, digamos, casi todo se ha concentrado, o la mayor parte de la vida y del contacto, digamos, con el exterior, y a nivel de estar informado de lo que pasa, y a nivel cultural y lo que quieras, está prácticamente concentrado en el Internet, ¿no? Ese es un fenómeno que ya viene pasando hace un tiempo largo, y bueno, y que se ha además profundizado con la pandemia, ¿no? Sobre todo con la cuarentena, con el encierro que hemos tenido durante la primera época de la pandemia, pues la gente pues, se ha enviciado con el Internet. Y bueno, gente que de pronto entraba ocasionalmente al Facebook y a todas esas otras redes, de pronto ha empezado a entrar mucho más, y por eso los artistas míos, por lo menos aquí en Bolivia, hemos tenido una cantidad impresionante de conciertos virtuales durante el tiempo de la pandemia. Se han hecho conciertos, pero en cantidades ingentes, de música popular, música clásica, han aprovechado estos programas que permiten, digamos, juntar en cuadritos todas nunca supe el nombre bien del programa que permite, bueno, juntar la orquesta de manera virtual, el coro virtual, y todo era virtual, ¿no? Entonces, a partir de ahí un poco creo que la pandemia también ha sido como un punto de quiebre desde el punto de vista de la relación, digamos, de del entorno y de la sociedad y los actores culturales, ¿no? Ha sido un quiebre, porque ahora, digamos, si bien ya hemos vuelto de alguna manera a lo presencial, sin embargo, no se ha perdido del todo el tema del mundo virtual. Me parece que eso es interesante, porque de pronto realmente tu concierto puede ser escuchado y pueden participar en el concierto públicos que no viven en la ciudad donde tú estás haciendo el concierto, ¿no? Eh, los medios de comunicación, de todas maneras, obviamente la televisión sigue el formato tradicional, y la radio más o menos también, pero bueno, ellos también, los medios de comunicación, saben que ellos también salen a través de Internet, y de alguna manera también captan un público que no los ve directamente por la televisión abierta o de cable, sino que los ve a través de Facebook Watch y de otras redes, ¿no? Eso es interesante. Ahora, respecto que me había quedado, y permíteme que no me salga de tu pregunta, Alejandro, respecto a esto de la herramienta como herramienta social, ¿no es cierto? La de transformación. Simplemente quería mencionar, yo me había apuntado tres ejemplos interesantes de esto, que han ocurrido en Bolivia, ¿no? Alejandro Iglesias nos ha contado esta maravillosa experiencia, y además una felicitación para él, porque han logrado realmente una visibilidad envidiable, y además la producción de este documental creo que va a marcar un punto culminante, digamos, en todo lo que es la carrera del trabajo que ha venido haciendo Alejandro. Eh, en Bolivia, digamos, simplemente para marcar tres ejemplos de que realmente el arte sí transforma, genera una transformación social profunda, ¿no? Claro, todos conocemos el ejemplo de Venezuela, ¿no? Respecto de las orquestas, del sistema de orquestas juveniles e infantiles que tiene, ¿no? Es muy famoso, y no solamente en todo el mundo, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, en el año 80 fue creado lo que fue la primera orquesta de instrumentos nativos, la orquesta experimental, en el marco era la Universidad de San Andrés, la Universidad Mayor de San Andrés, la principal universidad de Bolivia. Y fue realmente una conmoción bastante importante, porque utilizar recursos instrumentales locales para organizar discursos más abstractos, que respondieran a un mundo contemporáneo, era algo realmente bastante nuevo, bastante provocador. Tanto es así que cuando en la dictadura de García Meza, unos años después, el 83,
la orquesta tuvo que, se cerró la universidad, cerraron la universidad pública en todo de San Andrés y bueno, se cerró la orquesta, definitivamente, ¿no? Luego, más adelante, apareció la otra orquesta, una orquesta que se llamó, bueno, era un desmembramiento de la misma, que fue la Orquesta Contemporánea de Instrumentos Nativos, fue el 85, el 86, pero lo interesante es que que fue un fenómeno básicamente urbano, ¿no? Fue un fenómeno urbano, pero obviamente estas orquestas lo que propusieron era realmente trabajar con sectores sociales un poco en los sectores sociales bajos, ¿no? Y medios, en los barrios alejados, en las villas, digamos, y esa gente se nutrió, esos muchachos fueron y empezaron a participar de estas orquestas y evidentemente con el tiempo de estos muchachos, de estos chicos jóvenes, de estos niños que participaron en aquellas experiencias en los años 80 y 90, luego se dio un movimiento grande a nivel de músicos, tanto dentro del ámbito académico como dentro del ámbito de la música folclórica o la música popular. Entonces, este es un ejemplo interesante de que realmente la música, vamos a concentrar un poquito. Entonces, bueno, básicamente eso, ¿no? Y un último ejemplo, digamos, en esto nada más, y con esto también ya cierro. Por ejemplo, el tema de las orquestas de la Chiquitanía, ¿no? En el oriente boliviano, en la región de Chiquito, se hace un festival, que ustedes deben conocerlo, que es el Festival de Música Barroca y Renacentista, desde hace ya, no sé, más de 20, no sé cuántos años. Y bueno, este festival ha permitido la creación en toda la región del oriente boliviano, en Santa Cruz y y el Beni, toda esa región oriental, la emergencia de orquestas que han nacido en todos los pueblos, ¿no? Todos los pueblos, o sea, hay una cantidad incontable de orquestas juveniles más allá de la calidad que está mejorando considerablemente. Hay orquestas realmente muy buenas, pero bueno, eso, y también toda la gente que nutre de estas orquestas, que se forma musicalmente, son gente de origen digamos, de clases sociales bajas, ¿no? Incluso son indígenas, pues, pueblos indígenas que están tocando los instrumentos, en fin. Entonces, el arte, más allá de la valoración, es interesante que el arte sí ha generado impactos sociales allá donde se han planteado estos proyectos, ¿no? Entonces, más o menos, Pedro, me he metido una respuesta de algo que no me has preguntado específicamente, pero si no me iba a olvidar de decirlo. Así que un poco eso es lo que está pasando por ahí. Gracias, Gastón. Yo, de manera muy concreta, Alejandro, te diría que para mí lo que es interesante es que todo este asunto asunto de las redes y del Internet se regula solo. La gran diferencia es que no tenemos, como era antes, ninguna participación directa en lo que ahí pueda pasar. Entonces, los medios de comunicación y la manera en la que tenemos nosotros de utilizar esas herramientas, digamos, podemos darle una dirección, pero no le podemos no podemos controlar el objetivo final. Y lo que a mí me parece súper interesante es que de muchas de las acciones que pasan y que veo todos los días, pues empiezan a haber reacciones. Los grupos, por ejemplo, de jóvenes están obviamente, como decía Gastón, permanentemente en el Internet y todo el tiempo interactuando, pero la seriedad con la que se toma, digamos, la información también es otra, porque la cosa es mucho más efímera y la cosa se autorregula y es mucho más transversal y quien sea puede poner no solamente promover un evento, sino puede dar su opinión y quien sea puede tomar o no en cuenta esa opinión. Eso tiene una ventaja, por supuesto, que es como de alguna manera la democratización y todo que sabemos bien, y la gran desventaja de que está lleno de información y nos perdemos de la mayoría, o sea, no tenemos las herramientas para poder encontrar lo que realmente vale la pena en poco tiempo, y creo que eso ha afectado mucho. Sí es cierto que se han triplicado, quintuplicado con la pandemia los conciertos en línea y todo ese tipo de actividades, pero también se ha perdido de una manera muy importante la capacidad de realmente interactuar con lo que está pasando, no nada más porque es en línea, sino por la cantidad de información. Permanentemente los chicos y chicas dicen, bueno, si no lo veo ahora, lo veo después porque va a estar grabado, cosa que no sucede. Esta información me gusta, la busco en el internet, lo descargan y lo guardan, pero no hay realmente la capacidad de enfocarse en la parte reflexiva de lo que las comunicaciones significan. Eso sería para mí como lo principal. Gracias, Rodrigo. Mira, ya
estamos llegando, ¿no es cierto?, prácticamente al final, pero yo quisiera hacer una pregunta a Edgar, porque otras veces hemos tratado un poco, ¿no es cierto?, estos temas relativos, ¿no es cierto?, al territorio en el cual habitamos, ¿no? Y preguntarle a Edgar qué importancia tiene poseer profesionales idóneos en el ámbito formativo, artístico, cultural. Perdón, ¿qué significa idóneo? Idóneo significa que sean personajes, ¿no es cierto?, formados bien para lo que tienen que hacer. Ah, entonces repita la pregunta. ¿Qué importancia tiene poseer profesionales bien formados en el ámbito, ¿no es cierto?, de la formación artístico-cultural? Mm. Bueno, yo soy buen idóneo en qué es la música, pero ¿qué hago del día al día como administrador en la universidad? No tiene nada que ver con mi muchas veces con mi formación idónea musical. Igual, cuando yo fui estudiando en la universidad y trabajando como chofer de limusinas, ser idóneo o en sí no tuvo mucho que, de ser buen pianista y compositor no tuvo mucho que ver con aparecer. Pero yo creo que si bueno, uno no puede ser buen músico sin un tremendo capacidad de reflexión, de pensamiento crítico y de conocimiento de su entorno, de su lugar en el hilo de la historia, ¿cierto? Y si la música imparte estas habilidades, ¿cierto? Y si tú eres idóneo y has aprendido quién eres, como, y, y somos nadie, eso es que le resulta de mis estudios que yo he aprendido. Um, eso es bueno y transforma cualquier ámbito en cual estás trabajando. Te hace una persona más capaz de enfrentar cualquier cosa. Pero, pero para la respuesta obvia a tu pregunta, claro, si eres un muy buen pianista y vas a enseñar música en un colegio a niños de segundo básico, chuta, lo mejor pianista que eres, lo mejor profesor vas a ser, obvio. Es obvio. Tú quieres, especialmente si estás enseñando segundo básico, tiene que ser seco músico, porque tú estás trabajando con lo mínimo, absolutamente lo mínimo, con solamente voz y materiales básicos. Un buen músico, un músico idóneo, tiene la capacidad de transformar lo básico en lo mágico, ¿cierto? Tiene el poder de la interpretación, es superar la mera negra y la mera corchea y hacerlo algo que tiene un sentido musical. Entonces eso, claro, eso lo hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Sí, bueno, un poco la pregunta tenía que ver, o capciosa, si quieres tú de alguna manera, porque pareciera ser, ¿no es cierto?, de que en nuestro ámbito no fuera tan importante esto. Se puede contar con alguien formado relativamente, ¿no es cierto?, en muy poco tiempo, con una tanta experiencia, se ve incluso, ¿no es cierto?, en el sistema de orquestas infantos juveniles que de repente no hay más gente, ¿no es cierto?, y hay una profesora de educación física dirigiendo la orquesta, porque no hay nadie más, ¿te das cuenta? Cosa que nos pasó a nosotros con Antara en Punta Arenas, ¿no? Y así, ¿no es cierto?, se replica esto como que había que electrificar el país con orquestas y orquestas y orquestas, pero no nos preocupamos de más, sino que es como la política de Estado y hay que hacerla, ¿me entiendes? A eso me refería yo en la importancia incluso que se vincula con las instituciones formadoras, a la cual, por ejemplo, Karen estaba diciendo, ¿no? Es curioso, como que no hay todavía, bueno, no lo va a haber, nosotros estamos en una situación muy especial, a diferencia de Argentina, México, Sí. estamos en un proceso, ¿no es cierto?, de una nueva constitución política. Eh, y eso, claro, tiene un escenario muy complejo en estos momentos, pero
estos son temas justamente que debiesen estar, ¿no es cierto?, en la conversación, ¿no? Cuando yo me refería a los medios de comunicación, decía, bueno, la radio y la televisión en nuestro país juegan un rol capital, ¿no? Generan, ¿no es cierto?, un pensamiento y una visión de la realidad, ¿no? Y la manipulan, ¿no? Y nuestro arte o lo que hacen en la universidad siempre están como ahí encerradas porque ahí deben quedar, no molestan, no juegan el rol que nosotros decimos del arte debiese jugar, están neutralizadas dentro, ¿no? Bueno, estamos llegando, ¿no es cierto?, lamentablemente al final. Esta mesa, ¿no es cierto?, yo creo que ha tenido muy interesantes invitados, a quienes agradecemos su disposición de haber participado en este 5º seminario Diálogos del Sur. Esperamos que estos encuentros ayuden a ampliar nuestra visión sobre temas que son tan atingentes al momento que estamos viviendo en nuestro país. Deseándoles lo mejor a Karen, Alejandro, Gastón, Rodrigo y Edgar. Nos despedimos y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Felicidades. Gracias. Felicidades por este esfuerzo. Un abrazo desde México.